A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF y Canal 29.1 UHF Digital. Competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. Un hombre humilde estaba acompañado de un feroz lobo, terrible bestia que acabó rebaños, devoró corderos y causó incontables muertes y daños. Ni los cazadores ni los perros lo habían podido controlar, pero aquel hombre, con su dulce voz, lo calmó cuando le dijo: Paz, hermano lobo. ¿Por qué vives en la muerte? ¿No te importa el dolor de los animales que matas o el llanto de los campesinos? Entonces el lobo con humildad le respondió: Es duro el invierno. En el bosque no hallé qué comer y busqué calmar mi hambre. Pero yo he visto a los cazadores herir y burlarse y torturar a los animales y no les importaba el dolor de aquellas criaturas. Y no era por hambre que iban a cazar. Finalmente, aquel hombre llamado Francisco de Asís convenció al lobo para que no matara más y fuera el manso compañero de la gente del pueblo que le darían de comer. Y así fue. Pero luego Francisco de Asís encontró que el lobo había vuelto a sus sangrientas andanzas y cuando le recriminó, el lobo explicó su actitud. Entre los humanos encontré la envidia, la saña, la ira, el odio, la infamia, la mentira. Hermanos a hermanos se hacían la guerra, perdían los débiles, ganaban los malos, y un día me apalearon y me echaron fuera. Y descubrí que yo, lobo malo, soy mejor que aquella gente. Esa historia conmovedora es del gran poeta nicaragüense Rubén Darío, padre de la poesía modernista, que estaba naciendo un día como hoy, 18 de enero de 1867. Y hoy lo recordamos como al hombre de versos perfectos, que logró hacer música con su poesía profunda. Las principales noticias del día. Titulares. La Asamblea crea comisión multipartidista para investigar corrupción en sector eléctrico. Capturadas personas vinculadas a banda dedicada a producir y traficar armamento y explosivos. Juez ordena la inmediata libertad de la cadete Jocelyn Sánchez. Nuevas acciones de control tras el incremento de siniestros en 2022. En el segmento de opinión, la rendición de cuentas. En política internacional, desgracias del oficialismo. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero, Quito y el sexo de Los Ángeles. Talía Flores, Carondelet, en las antípodas del príncipe Harry, Shakira y Vargas Llosa. Noticias del día. La Asamblea creó una comisión multipartidista para investigar la corrupción en el sector eléctrico. Con 7 integrantes quedó conformada este 18 de enero de 2023 la comisión multipartidista de la Asamblea que investigará la supuesta trama de corrupción en el sector eléctrico. En Pachacutic hubo malestar porque se incluyó a Mireya Pazmiño, expulsada de la bancada y afín al correísmo. La resolución fue aprobada por el Pleno del Parlamento con 94 votos a favor, 2 en contra y 28 abstenciones. La comisión multipartidista quedó integrada por Pedro Zapata del Partido Social Cristiano, Diego Esparza, asambleísta independiente, Diego Fajardo
de la Izquierda Democrática, Mireya Pazmiño de Pachacutic, Viviana Veloz por Unión por la Esperanza, UNES del correísmo, Gruber Zambrano por la bancada oficialista Acuerdo Nacional y Augusto Guamán por Independientes. En un plazo de 30 días, esta comisión deberá entregar un informe para la resolución del Pleno. Se denomina Por la Verdad, Justicia y la Lucha contra la Corrupción en el caso El Gran Padrino. Capturadas personas vinculadas a banda dedicada a producir y traficar armamento y explosivos. Un operativo desplegado en la madrugada de hoy, miércoles 18 de enero, en 6 provincias del Ecuador y puntos estratégicos en Colombia han permitido desarticular una banda dedicada a producir y traficar armamento y explosivos. El presidente Guillermo Lasso anunció que se ha realizado un operativo que ha permitido la captura de 19 personas. Entre los aprehendidos hay varias mujeres. 6 fueron detenidos en territorio colombiano. En la operación se ha encontrado un arsenal, rifles, carabinas, escopetas, pistolas y más. Lasso dijo que las detenciones se produjeron en el operativo Frontera Armada que desplegó a uniformados en 6 provincias del país. Según el gobierno, se ha realizado 32 allanamientos simultáneos para desarticular la organización dedicada a la producción y tráfico de armamento ilegal. El mandatario indicó que el armamento se utilizaba para alimentar la violencia en las calles, sostener al terrorismo y hacer partícipe al Ecuador en el tráfico internacional de armas. Grupos élites de la policía como el GOE participaron en los allanamientos de la madrugada ejecutados en varias ciudades. Fausto Salinas, comandante de la policía, indicó que esta banda se dedicaba a abastecer de armas, municiones y explosivos a grupos delictivos de Ecuador y Colombia. Esta captura de una banda internacional se produce horas después de una reunión virtual entre el ministro de Defensa Nacional del Ecuador, Luis Lara Jaramillo, y el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velázquez, para trabajar en estrategias de fortalecimiento en seguridad de la frontera norte. Un juez ordena la inmediata libertad de la cadete Jocelyn Sánchez. Tras 4 meses de detención por el femicidio de María Belén Bernal, la cadete Jocelyn Sánchez recupera al fin su libertad, pero su futuro legal y profesional todavía es incierto. La decisión se anunció la mañana de este 18 de enero de 2023, después de 124 días desde la detención de Jocelyn Sánchez, la cadete de la Escuela Superior de Policía, que fue la primera arrestada y vinculada por el femicidio de la abogada María Belén Bernal. Sánchez, sin embargo, no podrá salir del país, así lo dispuso el juez. Esa es la única medida cautelar que se dictó en su contra y estará vigente mientras dure el proceso penal por el femicidio que tiene pendiente la audiencia preparatoria de juicio. En la misma audiencia, la defensa del subteniente Alfonso Camacho, otro procesado en la causa, también solicitó la revocatoria de las medidas cautelares en su contra. Estas son la prohibición de la salida del país y la presentación diaria ante la Fiscalía, pero la justicia negó su solicitud. Nuevas acciones de control tras el incremento de siniestros en el 2022. La Agencia Metropolitana de Tránsito AMT, basada en su competencia de control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial y enfocados en la reducción de siniestros en el Distrito Metropolitano de Quito, este 2023 implementará nuevas estrategias de concienciación, prevención y control para minimizar los riesgos de siniestralidad en transporte público, peatones y motocicletas. Tras un análisis de los datos de siniestralidad de las vías de la ciudad, comparación del año 2021 y 2022 con los actores viales de transporte público, motocicletas y peatones, ha registrado un incremento en el número de siniestros. Es así que las estadísticas reflejan lo siguiente: siniestralidad en motos, incremento del 9%, transporte público 5%, peatones 7%. Según el Anuario de Siniestralidad Vial de Quito 2021 de Blumenberg, Filantropies, cada 2.75 horas se reporta un siniestro de tránsito en la capital. Entre los factores de riesgo se encuentra el exceso de velocidad y no usar el casco de seguridad. En este contexto, los datos de la AMT también identifican como causales de siniestros de tránsito al exceso de velocidad y respeto a las señales de tránsito, conducción en estado etílico y el uso de distractores durante la circulación. Es por ello que ante esta problemática se ejecutarán diferentes acciones de control que permitan generar una convivencia vial basada en el respeto a las señales de tránsito y la normativa.
Frente al incremento de siniestros, la AMT hace un llamado a los actores viales para reducir la velocidad, no realizar cambios de carril inapropiados, hacer uso de los pasos y puentes peatonales. Además, la institución intensificará las labores de fiscalización para fomentar el respeto a las paradas y zonas de embarque del transporte público, así como verificar la idoneidad del conductor de las unidades. Una movilidad segura es responsabilidad de todos. Entrevista del día. La mañana de este miércoles en Radio Sucesos, Augusto de la Torre, economista, ex jefe para América Latina del Banco Mundial, habló sobre la elaboración del proyecto de reforma del sistema de pensiones ecuatoriano. Escuchemos lo que dijo. Mire, la verdad es que esta comisión fue una manera a través de la cual a mí me pareció prudente responder el pedido del presidente de que le dé una opinión de cómo reformar el sistema de pensiones, cómo defender nuestro sistema de pensiones para que sea viable en los siguientes 50 años. Yo le dije al presidente que me parecía bueno hacerlo a través de una comisión que tenga dos características. La primera, que tenga un buen sustento técnico, particularmente del IES, pero también de las entidades multilaterales. Y segundo, que se demore unos 3 meses consultando con la población. Entonces, esta comisión va a trabajar durante los siguientes 3 o 4 meses de esa manera, y al final le vamos a dar a la sociedad, al gobierno y al sector político una propuesta de reforma legal que tendría como objetivo restablecer la credibilidad, la viabilidad, la equidad de un sistema de pensiones que sea financiable desde el punto de vista de su financiamiento interno, pero también desde el punto de vista de su impacto fiscal. Ese es el objetivo, y vamos a empezar las reuniones de consulta pronto. Estamos organizándonos para eso, vamos a armar un sitio web, ahí iremos reportando los avances, etcétera, etcétera. De manera que espero que esta no sea la primera vez que podemos hablar, sino que podemos conversar a lo largo del proceso. Vamos a tener que plantearnos todas las preguntas con civilidad y con objetividad y con espíritu de bien común, ¿no es cierto? Y obviamente habrá que llegar a ver cuál es el compromiso que permite restablecer la viabilidad e integridad del sistema. Lo que yo pienso que debemos partir de la idea es que la manera más fácil de destruir el sistema es no hacer nada. Eso debe estar claro. Entonces no tenemos opción de no hacer nada, porque no hacer nada implica destruir el sistema o cargarle al fisco con un peso que no va a poder llevar. O sea, si la solución en la mente de algunos es, bueno, mantengan todo tal como está y que el fisco se haga carga de todos los huecos, lo que vamos a tener es una crisis fiscal. Entonces, no hacer nada o implica una gran crisis fiscal o implica una imposibilidad de pagar pensiones en 2, 3 años, algo así. Entonces, hay que hacer algo, y ese algo tiene que resultar de una conversación, de un compromiso, pero tiene que ser algo que además, técnicamente hablando, una vez que uno cuantifica, nos dé ese resultado. Y preguntas como la que usted hace va a tener que ser una primera pregunta. La gente no distingue entre el sistema de pensiones y quién lo administra, entre el sistema de salud y quién lo administra. Entonces, en Ecuador tenemos un sistema de pensiones y un sistema de salud, y hemos decidido hace no sé cuántos años poner esos dos sistemas bajo un solo administrador, que se llama el IES. Esa es una cosa muy extraña. En muchos países hay una institución para pensiones y una institución distinta para salud, porque son dos temas técnicamente y de política pública muy diversos. Entonces, una primera pregunta que hay que hacerles a los ecuatorianos, que nos hacemos nosotros, es: ¿no será mejor que en el futuro, en un marco legal renovado para pensiones, definamos un buen sistema y luego nos preguntemos cuál es la mejor manera de tener una institución que la administre? Y a lo mejor surge de esa conversación, ¿por qué no volvemos a algo como teníamos en el tiempo de la Caja de Previsión Social? La Caja de Previsión Social administraba el sistema de pensiones, el sistema de salud estaba administrado por otro arreglo institucional. Esa es una pregunta importante que a mí me parece útil, especialmente cuando yo pienso en los trabajadores por cuenta propia. El trabajador por cuenta propia a lo mejor tiene interés en afiliarse al sistema de pensiones, pero tal vez no le interese afiliarse al sistema de salud porque tiene un seguro privado. Ese trabajador por cuenta propia ahora no le damos esa opción.
o entra y se afilia a los dos sistemas con la misma entidad o no puede hacerlo de otra manera. Estos son el tipo de cosas que hay que pensar que nos pueden ayudar a aumentar la cobertura del sistema de pensiones y por tanto hacerle más viable porque van a haber más aportantes. Por otra parte, también en Radio Sucesos, Rudy Hidalgo, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, habló sobre las elecciones que se vienen en febrero del 2023. Quiero empezar por el proceso de elección de consejeros de Participación Ciudadana, porque estamos viendo unas cosas, en general, pero lo que hacen muchos candidatos al CPCCS iría contra las reglas del juego. Salen con camisas de un color, tienen una frase, muchas en conjunto. Lo que parecería es que un partido político se ha unido o un partido político está participando en una elección que se supone no tiene afiliados a partidos políticos. Y yo, mientras le escucho, inmediatamente no puedo dejar de pensar en todos los argumentos que nosotros hemos venido dando desde hace más de 10 años en contra de la existencia de este consejo, ¿no? De este organismo llamado Consejo de Participación Ciudadana. Efectivamente, lo que usted menciona es correcto. Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros los ciudadanos? Primero veamos cuál es la ley. La ley, ¿no es cierto?, nos dice que aquellos que están concursando o para ser electos, como miembros del Consejo de Participación Ciudadana, no deberían de ninguna manera hacer campaña política y sobre todo estar dependiendo o defendiendo una camiseta político-partidista. Y efectivamente estamos viendo primero dos cosas. Primero, que están de candidatos personas que son abiertamente declaradas representantes o afines a un partido o un movimiento político, con lo cual eso significa que de ser electos, efectivamente ellos van a cumplir sus funciones en razón del movimiento político que ellos, si bien no representan, porque no se puede representar un partido político, pero evidentemente ellos son afines y han formado parte inclusive de su, ¿cómo se llama?, del gobierno cuando ha estado este partido político en el gobierno. Con lo cual, no voy a la siguiente consecuencia. Ergo, lo que significa esto es que cuando estén en funciones, definitivamente lo que va a suceder es que obviamente los organismos de control van a estar controlados y contaminados su actividad por la visión política que ellos representan. Entonces, definitivamente, Milton, hay un montón de irregularidades. Ahora, a una irregularidad, ¿qué es lo que debe estar al frente de esa vereda? Al frente de esa vereda debería estar por fuerza el control, ¿no es cierto? La sanción. ¿Y quiénes son los encargados de controlar, sancionar, exhortar, advertir? La institucionalidad electoral. Pero si la institucionalidad electoral no toma las acciones pertinentes dirigidas a controlar esto, pero si ni siquiera ha controlado campañas anticipadas, uso de recursos públicos, es decir, absolutamente nada, mal podemos esperar que en esta ocasión también controlen. Entonces, el problema de esto, Milton, es que primero se va en contra de la ley a vista y paciencia de todos y todas, dando la señal negativa de que ciertas personas o los candidatos que están justamente optando por esta delicada función, porque la función que tiene el Consejo de Participación Ciudadana es súper delicada, les importa la ley, les vale, es decir, se pasan por encima de la ley. Si ahorita en este momento se pasan por encima de la ley, ¿qué podemos esperar cuando estén en funciones y son electos, Víctor? Ahora, y salen haciendo política en spots que el mismo Consejo Nacional Electoral las hace, porque se supone que el CNE es el que informa a los medios de comunicación quiénes son cada uno de los aspirantes. No se dan cuenta, así como no se dieron cuenta cuando se les metió el cura Tuárez, que tenía un montón de problemas que le hubieran inhabilitado en el momento a ser siquiera candidato y llegó a presidir el Consejo de Participación. Ahí tengo yo. ¿O no quieren darse cuenta? Ahí tengo yo dos reacciones, ¿no? En primer lugar, podría ser, porque claro, como uno no está ahí en el seno de la autoridad, no podemos saber qué mismo pasa, pero por un lado podría ser que efectivamente está tan sobrepasado el trabajo con tantas cosas que tiene que hacer
con tantas dignidades que se debe promover, con los debates que estaban en esto, estaban la semana pasada. Y además, me imagino yo que está en el proceso de elaboración de papeletas, de las 7 papeletas por cada ciudadano, que definitivamente no le han puesto asunto o no le han puesto atención. Digamos, pensando de una manera ingenua. 2, podría ser que simplemente no le están prestando atención, no porque tengan un interés político, sino porque para ellos en este momento prefieren dedicarse a controlar otro tipo de cosas, o también hay un tema de negligencia, y perdón que lo diga así, porque ustedes sabían, o todos sabíamos, que esta elección se venía. Y claro, sí, el tema de la consulta popular, sí es verdad que nos viene después, digamos, nos viene al último, pero todo el resto de candidaturas se sabía desde hace 4 años que venía. Es decir, sabíamos que después de 4 años íbamos a elegir todos los autoridades locales y sabíamos que teníamos que elegir también Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, me parece que ahí ha fallado la prevención que no necesariamente pasa por tener un monto súper excesivo y considerabilísimo de dinero para poder financiar, porque el Consejo Nacional Electoral es una institución que tiene dentro de su de estructura también esta posibilidad de hacer comisiones, subcomisiones, que durante el año además no están haciendo nada, ¿no? Casi nada. Entonces hubiera sido interesante que se arme también una estrategia como es esto para controlar el tema del Consejo de Participación Ciudadana, porque nuevamente insisto, el Consejo de Participación Ciudadana es clave por el poder que tiene, es un órgano tremendamente poderoso, y entonces siendo así de poderoso es importante que se le dé la atención, porque si no, después, ¿qué es lo que vamos a escuchar? No se puede, no hay la ley, qué pena, sí, ha sido, qué horror. Terrible, o sea, se solidariza, digamos, la institucionalidad con la ciudadanía, pero no hace nada, y eso sí es complicado porque más allá de lo risible que pueda ser, sí es grave porque es una institución, un órgano poderosísimo, y no podemos permitir que la gente que esté optando para ese partido, para esa elección, se pase por encima de la ley, por las delicadas funciones que ellos tienen que cumplir. Y entonces se pasan ahora por la ley en lo chico, ¿qué va a pasar en lo grande, no? Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Uno de los pilares de la democracia actual es la rendición de cuentas. Si analizamos la evolución de los regímenes democráticos, estos han evolucionado de ser netamente elitistas y reservados para los ciudadanos que cumplían ciertos requisitos a una participación generalizada y de la que son excluidos solo algunas personas bajo condiciones muy específicas como la interdicción judicial o la edad. Y para estos cambios no solo se obedece a la presión social y a la necesidad de incluir a los ciudadanos en la toma de decisiones políticas a través del sufragio. Se han producido también por la necesidad de legitimar a la democracia como una mejor forma de gobierno posible frente a otras, tales como en su momento la monarquía o la aristocracia. Pero uno de los elementos sin duda más importantes en este cambio sustancial de los regímenes democráticos es justamente la transparencia. Y este concepto es relativamente nuevo y comienza a desarrollarse con la tercera ola democrática iniciada a finales de la década de los 70 del siglo anterior. Conscientes que no solo basta con la participación de los ciudadanos, es necesario también acercarse a ellos para mostrar nuestro trabajo, para mostrar el trabajo de las autoridades y permitirles a los electores vigilar las acciones de sus representantes y, de ser el caso también, exigir correctivos a quienes están al frente de las instituciones. Este sano ejercicio es un ejercicio de doble vía en el que por un lado, digamos, el representante presenta a los ciudadanos sus acciones y estos no solo adquieren un rol pasivos, sino más bien tienen
la capacidad de evaluar el mismo, sea de manera individual o a través de organizaciones. Actualmente, la rendición de cuentas está establecida en nuestra ley y es parte del diseño institucional de los regímenes democráticos, pero su conocimiento no solo debe ser porque la norma así lo diga, ¿verdad? Debe ser un imperativo moral de todos quienes ostentan un cargo de elección popular y de quienes están interesados en política. Es que, amigos, la rendición de cuentas debe ser parte de la cosmovisión de una sociedad democrática. Los ciudadanos en cualquier momento deberían tener la capacidad de pedir a sus representantes información sobre sus acciones y estos, sin dilaciones, entregárselas y explicar con claridad cada paso dado y sus resultados. A su vez, quienes ostentan un cargo deberían presentar a sus mandantes lo que están haciendo, independientemente de los plazos que están establecidos en la ley. Este nivel de transparencia no solo fortalece la democracia, consolida también el vínculo entre representante y representados y hace de la función pública un verdadero vínculo para que el ciudadano sea parte sustancial de la toma de decisiones en una democracia. La transparencia, amigos, a su vez, es el mejor aliado de la lucha contra la corrupción. Parte del cambio cultural que necesitamos para superar este terrible mal está en observar lo que hacen nuestras autoridades y que ellos también no tengan reparos en presentar a la ciudadanía lo que están haciendo por y para su gente. La democracia seguramente seguirá evolucionando y con ella también las herramientas para hacer esta rendición de cuentas. Así que exijamos a nuestros representantes la información sobre su trabajo y como ciudadanos demos una parte de nuestro tiempo para observar y evaluar lo que han hecho. Gracias. Global Hoy con Alan Carney. Desgracias del oficialismo. Sobrarían los dedos de una mano para dar cuenta de gobiernos latinoamericanos que estén en ejercicio tras procesos electorales generalmente legítimos, que no se hallen hoy en horas bajas en sus respectivos países, con graves mermas en el respaldo ciudadano a sus gestiones. Esta realidad, que afecta de similar manera a gobernantes de uno u otro andarivel político, debe comprenderse y asumirse como un síntoma más amplio y extendido que está más allá de una realidad nacional particular. Lo que está reflejado es una respuesta muy parecida a estructuras políticas que operan bajo modelos o abiertamente corruptos o tan arcaicos que son incapaces de actuar y responder a sus entornos en los retos que de manera permanente surgen en sus países en el día a día. Una primera percepción en relación al cómo reaccionan las sociedades ante sus clases políticas sería la impaciencia. Ni bien llega al poder, el mandatario de turno enfrenta unas exigencias de solución para una miríada de problemas que no admiten dilación, que se espera sean mágicamente solucionadas por el gobierno entrante poco menos que al día siguiente de posesionado. Un segundo vistazo nos muestra sociedades poco o nada comprometidas con el gobierno que han elegido, creyendo tal vez que sus lealtades políticas terminan con el depósito de su voto en las urnas. Un tercer aspecto que se observa es la muy escasa capacidad de reconocimiento social a las buenas gestiones o iniciativas que no con demasiada frecuencia, lamentablemente, se producen desde el gobierno. El cuarto fenómeno observable es la parálisis burocrática en que las sociedades se hallan inmersas, donde se han generado densas redes de corrupción y de protección bajo un malentendido pero bien aplicado espíritu de cuerpo que vuelve casi imposible cambiar el pesado mamotreto de procedimientos y de prácticas escritas y no escritas que atan de manos al gobierno y a la propia sociedad, promoviendo las alternativas extralegales que encarecen las gestiones privadas
o las tentaciones autoritarias o al margen de la ley en la esfera gubernamental. Un quinto aspecto hace referencia a lo que se podría llamar una esencial desconfianza, casi instintiva ya, en las sociedades respecto de sus gobernantes. El adagio del piensa mal y acertarás parecería ser el punto de partida en cualquier situación que se produzca en la gestión pública. Esta actitud refleja en el fondo un reconocimiento que la sociedad hace de sí misma, pues es ella la que escoge a esos líderes. Ese reconocimiento, que es inconsciente, demuestra una autoestima muy baja de la sociedad al aceptarse estándares en lo ético y lo legal cuestionables desde cualquier punto de vista. Finalmente, las clases políticas regionales no han sido capaces, salvo excepciones breves, de gestionar el sistema democrático desde su perspectiva esencial, la negociación para lograr consensos y acuerdos racionales para la gobernabilidad, pero sobre todo para que sea posible una continuidad en proyectos y obras que, por su naturaleza, van más allá del período que le corresponde a cada gobierno. Las clases políticas latinoamericanas son una pecera de pirañas, empeñadas en una lucha a muerte, utilizando las peores herramientas y prácticas para desprestigiar y destruir a sus opositores, por lo que sería inconcebible dar continuidad a algún proyecto iniciado pero no concluido por sus rivales. Esta mezquina actitud determina visiones absolutamente limitadas en el tiempo, lo que impide generar obras o proyectos de largo aliento. Mientras el mundo y las grandes empresas planifican en términos de décadas, por acá el horizonte no pasa de 2 o 3 años. Las decisiones indispensables, si se quiere montar bases a futuro, simplemente no se asumen porque le podrían beneficiar al siguiente gobierno. Se ha perdido cualquier sentido de destino y de objetivos nacionales. Algún amigo comentó hace ya bastantes años su escepticismo por la planificación estatal, vinculándola con la inveterada realidad del país. Decía que, como no se podía hablar de planificación en un país donde el ciudadano sale de su casa temprano para ir a trabajar y a los 5 minutos está orinando en el poste de la esquina, concluía diciendo: ¿cómo le pides a esa persona que planifique su almuerzo? Con el transcurso de los años, cada vez veo más lúcida aquella observación que en su momento me causó gracia, pero que hoy produce consternación. Estas reflexiones vienen a cuento por lo que hoy sucede con nuestros vecinos. Vemos cómo el Perú ha entrado en una vorágine de violencia insensata, especialmente en zonas históricamente postergadas, donde hace décadas se produjeron ya hechos de terrible violencia por la insurgencia del terrorista Sendero Luminoso, un maoísmo delirante que proponía la revolución campesina como vanguardia dada la inexistencia de un proletariado urbano. Esa lamentable aventura le costó al Perú 70.000 muertos y enormes daños a su economía. A 30 años de aquella tragedia, vemos cómo la violencia es otra vez la alternativa. El espectáculo de 7 presidentes en 4 años, de un parlamento caníbal, de una desbocada corrupción e incapacidad en un presidente improvisado y en otros varios mandatarios presos, buscados o suicidados, resume bastante bien lo antes comentado. Se habla ya de una nación aymara, como se habló de un nuevo Tahuantinsuyo, o como en Chile, de la nación mapuche, proyectos que pretenden retroceder 500 años de historia en el continente, planteándose incluso la expulsión de mestizos y blancos en una expresión racista que, de haber sido formulada por europeos, habría sido motivo de escándalo y rechazo.
Por el norte, el presidente Petro, que luego de acercamientos sensatos con varias fuerzas políticas ajenas a su base, logró establecer en el Parlamento una razonable mayoría que le da gobernabilidad al país y algún margen de maniobra al gobierno, empezó una política de comunicación absolutamente errática, con un compulsivo uso de tweets y redes sociales directamente provenientes de su celular, con una serie de mensajes contradictorios, hasta desconcertantes, que le han generado malas reacciones al interior y exterior de Colombia. Una situación inicial que lucía cómoda, en poco tiempo ha erosionado su base política, con una caída de 20 puntos en su aceptación. Más grave aún es la situación de Gabriel Boric en Chile, cuya aceptación no llega al 25% ante el deterioro económico del país y la creciente molestia ciudadana por la inseguridad, contra la cual el régimen parece estar atado de manos por su propia política de derechos humanos. ¿Qué decir de Bolivia? En una incontenible deriva hacia el autoritarismo dentro de las líneas maestras aplicadas ya en Venezuela o Nicaragua, persiguiendo y encarcelando a la oposición en medio de una feroz pugna interna entre el presidente Arce y Evo Morales, que resolvió reinventarse promoviendo una ancestral nación aymara que incluiría territorio peruano para solucionar el problema de la salida al mar de Bolivia. Como se comprende, semejante idea no fue precisamente bien recibida en Perú, que declaró persona no grata al cocalero expresidente boliviano. La crispación con Santa Cruz y con otras regiones del país no augura nada bueno al futuro. El indispensable esfuerzo regional para que se pueda efectivamente crear espacios para la democracia como ejercicio de acuerdos y consensos es asignatura pendiente para todos. Muchas gracias. Editorial. Quito y el sexo de los ángeles, artículo de Simón Espinosa Cordero. Una discusión baladie e intrascendente de personas ajenas a la realidad o que ponen ojos de vidrio frente al peligro o a la circunstancia crucial se denomina discusión bizantina. La historia nos relata que la caída de Constantinopla en manos de los turcos ocurrida el 29 de mayo de 1453 fue un hecho que puso fin al imperio bizantino que existiera por 1000 años. Cayó víctima de una imparable desvertebración social y económica provocada por sus enemigos y gobiernos incapaces y desarticulados. La leyenda, por su lado, nos dice que en esos cruciales momentos el emperador y los patriarcas ortodoxos estaban enfrascados en una discusión teológica sobre el sexo de los ángeles. Este episodio imprimió el término discusión bizantina. Como si fuese una fatal coincidencia, apreciamos que la ciudad de Quito atraviesa idéntica circunstancia de la que esa referida Constantinopla sufrió frente a las inminentes elecciones seccionales del 5 de febrero próximo. Como nunca antes se encuentra asediada por profundos infortunios, con un gobierno nacional que no distingue el bien del mal y con enemigos contumaces que quieren no solo someterla con la invasión, la ordinariez y el vandalismo, sino gobernarla desde las dignidades que se juegan en esas elecciones. Lo que es peor, con candidatos que podrían representar la auténtica quiteñidad, pero que se encuentran enfrascados en una discusión bizantina buscando el sexo de sus propios egos, mientras fraccionan un esencial electorado que puede salvar a la capital de perderse en los siniestros laberintos electorales. Mientras los quiteños se hacen cargo de su destino con el poder de su voto, a esos candidatos divididos y divisionistas les sugiero que lean Los dioses abandonan a Antonio, bellísimo poema griego de Cambafis que refleja precisamente eso, la necesidad de saber decir adiós a una ambición insulsa para dar paso a la grandeza. No sufras por algo que ya excede el desengaño, y como un hombre desde hace tiempo preparado, deliberadamente con orgullo y una resignación dignos de ti y de la ciudad, asómate a la ventana abierta para beber más allá del desengaño
la última embriaguez de ese tropel divino, y saluda a Alejandría que se marcha. Artículo de Simón Espinosa Cordero. Carondelet en las antípodas del príncipe Harry, Shakira y Vargas Llosa. Talía Flores, primicias. Tres personajes con historias diferentes y en lugares distintos han vuelto a dar la razón a Sócrates, quien dijo que para gozar de una buena reputación hay que preocuparse en ser lo que se aparenta ser. En Reino Unido, Australia y Estados Unidos, la gente ha devorado las más de 410 páginas de la controversial autobiografía del duque de Sussex, Spare en la sombra, en español así se titula, en la que revela detalles íntimos de su infancia, de cómo afrontó la muerte de Lady Di, su madre, de su matrimonio con la actriz estadounidense Meghan Markle, y hace revelaciones sobre la corona británica que han sacudido a la casa de Windsor. La editorial Penguin Random House, que publicó el libro del príncipe Harry, dice que se han vendido más de 1.4 millones de ejemplares desde que se lanzó el 10 de enero pasado en 16 idiomas en todo el mundo. El hijo menor del rey de Inglaterra quiere defender su reputación. Con similar avidez, en varias partes de Iberoamérica se ha buscado el relato Los vientos del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, en el que se sospecha habría anticipado casi 2 años atrás la ruptura con su novia Isabel Presley, cuya casa madrileña abandonó antes de la última Navidad, luego de haber vivido 8 años juntos. La prensa, la televisión y las redes no han parado de hablar de la separación y han buscado saber más, luego de que la Socialité diera la noticia, versión con la cual el escritor al parecer discrepaba. Vargas Llosa se encargó de dar la suya, aunque sea en una declaración al paso, en la vereda de su casa. Lo que acaba de pasar con Shakira en los últimos días es de una dimensión estratosférica. Ni ella, que está acostumbrada a una vida artística de éxitos, premios y reconocimiento, podía haber imaginado la repercusión de su última creación. En apenas 3 días, más de 100 millones vieron en YouTube la canción de Shakira BZRP Music Session Volumen 53, creada junto a Bizarrap, el artista argentino de moda. Ha roto todos los récords. La letra es la revelación de lo que pasó para llegar a la ruptura con el futbolista español Gerard Piqué, por lo que cada verso tuvo autonomía de vuelo y se elevó a las alturas. Una loba como yo no está pa' tipos como tú, a ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú. Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio, valgo por 2 de 22. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Dice, entre otras muchas cosas, la melodía de Shakira. Nitroglicerina pura, de la que se ha escrito en las páginas de música y arte, en las de deportes, en las columnas de opinión. La revista Rolling Stone, referente al mundo de la música, dijo que la canción recordaba a la gente la superestrella que es Shakira. Un príncipe, un premio Nobel y una cantautora son de esferas diametralmente opuestas, pero con algo en común: figuras mediáticas que no permiten que nadie hable por ellos, porque son ellos quienes tienen la versión fidedigna de los hechos. Tras considerar que ha tenido una cobertura negativa de la prensa, dicen que Harry decidió controlar la narrativa de su vida. No conforme con una miniserie de Netflix que además le habría dejado ingresos por $100 millones, el duque de Sussex ha sacudido el Reino Unido con su autobiografía, que ya es la obra de no ficción más vendida de las últimas décadas, por la que habría recibido un adelanto de $18 millones. El hijo del rey de Inglaterra ha dicho su verdad. El Premio Nobel de Literatura quiso mantenerse alejado de los focos mediáticos, pero luego de que Isabel Presley contara su separación, aludiendo a motivos con los cuales él discrepaba, Vargas Llosa dio los suyos, habló directamente con los periodistas y hasta les habría mandado mensajes a través de sus más cercanos. Cuentan que la ruptura de Shakira con Piqué fue dolorosa, pero ella no solo que no se dejó caer, sino que hizo de la crisis su mejor oportunidad para hablar y también para regresar triunfante a su vida artística y facturar millones. Tras el éxito de Te Felicito y Monotonía, en los que daba pistas de por qué se separaron, la colombiana ha completado lo que se está llamando la trilogía de la venganza. En la última canción ha contado su verdad.
no deja de sorprender los códigos que manejan estas celebridades, el sentido de oportunidad que tienen, la convicción y la pasión por el deber con su público y el amor propio que exhiben. De manera inevitable, uno piensa en las autoridades de Ecuador y mira a Carondelet y no deja de sentir un gran desasosiego, faltos de convicción, carentes de sentido de la urgencia y hasta de reflejos, apenas si reaccionan de manera paquidérmica. Es como si habitaran en otra dimensión. Recién 24 horas después de la denuncia de la Posta sobre el Gran Padrino, se emite un pobre comunicado en el que ni siquiera mencionan el tema. El secretario de la Administración va a la Asamblea y llega como petrificado. Responde con monosílabos al punto de que ante una caterva de asambleístas desinformados que no están ni bien enterados de la denuncia, deja más dudas que certezas. El presidente Lasso da una entrevista para endosar al periodista la tarea de investigar y le ofrece entregar documentos cuando él tiene la obligación de mostrarle al país entero esta información. Dispone al secretario anticorrupción investigar el caso cuando a la prensa siempre le han dicho que el trabajo del funcionario no es investigar la corrupción, sino elaborar políticas públicas de prevención. Ante semejante tétrico escenario y viendo cómo los demás se rompen por seguir a Sócrates, mostrando que son lo que aparentan ser, uno concluye que en materia reputacional al gobierno le hace falta el desenfado del príncipe Harris, la solvencia del premio Nobel Vargas Llosa y el talento de Shakira. Talía Flores, Primicias. Noticias internacionales. Un asesor de Zelensky dimite por sus declaraciones sobre el impacto del misil en Dnipro. Un asesor de la oficina del presidente de Ucrania dimite tras sugerir que el impacto de un misil en un edificio residencial en Dnipro podría haber sido provocado debido a que las defensas ucranianas desviaron el proyectil. El portavoz del Kremlin ya ha hecho uso de estas afirmaciones, mientras que la Fuerza Aérea Ucraniana argumenta que no dispone de potencia de fuego capaz de derribar este tipo de misil. Además, este martes los servicios de emergencia han dado por terminadas las labores de búsqueda en el edificio de Dnipro. Según las autoridades, este suceso ha dejado 45 fallecidos, entre ellos 6 niños y 79 heridos. Veré el apartamento que ya no está, donde estaban mis hijos, mi nieto, que murieron en un momento. Maldito sea Putin y toda la escoria que es su séquito. En Moscú ha aparecido un monumento para honrar a las víctimas del impacto del misil en Dnipro. Este pequeño reconocimiento a las víctimas, compuesto por una foto del edificio destruido y un cartel con la fecha de la tragedia, surge bajo la estatua de una reconocida escritora ucraniana. Rusia ha negado haber atacado el edificio. Mientras tanto, los ministros de Economía de la Unión Europea se reúnen en Bruselas para analizar las consecuencias económicas de la guerra de Rusia contra Ucrania. En este consejo, los ministros también escucharán las prioridades de la presidencia sueca del Consejo de la UE este primer semestre de 2023. Y los eurodiputados debaten la creación de un tribunal especial encargado de procesar a Rusia por el crimen de agresión contra Ucrania. Una medida que será votada este jueves. Ucrania, varios niños muertos en el accidente aéreo en el que falleció la cúpula del Ministerio del Interior. Un accidente de helicóptero se salda con la muerte del ministro de Interior de Ucrania. Denis Monastyrsky ha fallecido junto a al menos otras 16 personas, entre las que había 2 niños y otros 2 altos cargos del ministerio. Según ha informado la oficina del presidente ucraniano, el aparato se dirigía a un punto caliente de combates. La cifra de heridos por el momento asciende a 29, entre ellas 15 menores. La versión de las autoridades sostiene que el aparato se estrelló cerca de una guardería y un edificio de apartamentos. El suceso tuvo lugar en la ciudad ucraniana de Brovary, a unos 25 kilómetros de Kiev. Todavía se desconocen las causas que pudieron desencadenar la tragedia. La investigación está siendo llevada a cabo por el Servicio de Seguridad ucraniano. Monastyrsky es el cargo más importante que ha fallecido desde el inicio de la invasión rusa el pasado mes de febrero. Era el responsable de la policía y de otros servicios de emergencia. En el Foro Económico de Davos han guardado 15 segundos de silencio en memoria de las víctimas. En Argentina, el sector agrícola sufre pérdidas multimillonarias debido a la sequía histórica.
Sequía alarmante en Argentina. Las altas temperaturas y la escasez de precipitaciones entre los meses de septiembre y diciembre han provocado un gran deterioro de los cultivos en las zonas de Mesopotamia, la zona centro-norte y el núcleo pampeano. Los agricultores estiman que los cultivos de maíz han sufrido pérdidas de más de 500 millones de dólares, y la Bolsa de Comercio de Rosario afirmó que la región de la Pampa Húmeda ha perdido la mitad de la cosecha de soja. No llueve hace varios meses, tenemos un déficit muy grande de muchos milímetros, perdimos prácticamente todos los cultivos de invierno, se perdió los cultivos de cebada, se perdió el trigo, se perdieron las legumbres que se siembran en invierno como la arveja, y bueno, todos los cultivos de verano, soja, maíz, sorgo y girasol, se sembraron mucho más tarde de lo que normalmente se siembra. La escasez hídrica, que según el Sistema de Información sobre Sequías afecta a un 55% del país, ha propiciado la aparición de incendios en al menos 14 regiones. Los bomberos afirman que la situación está descontrolada. Hay incendios por todos lados, está terrible la sequía que hay, todo seco, no llueve nada, y esto va a seguir para rato, hasta que no llueva va a seguir. La Bolsa de Cereales de Argentina calcula que debido a la escasez de agua y a la gran cantidad de incendios, las ventas externas de grano y sus derivados bajarán entre un 21 y un 33% en el periodo de 2022 y 2023. Todo esto por culpa de una sequía que los agricultores califican de histórica. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.